Grande, un edificio grande del norte argentino. Mavi está justamente con un amigo de un grande de la Argentina. Y ese amigo se llama Carlos Penelas, él es escritor y poeta, pero en realidad acá venís por amigo de, ¿sí? Así es. Amigo de un grande, como dice Martín, de René Favaloro. Se está cumpliendo un nuevo aniversario de su muerte. Bueno, por eso queríamos que estuvieras aquí, porque estuviste, sos como el hermano, ¿no? De uno de los hermanos de la vida de René Favaloro. Yo recuerdo en un día, estaba en la oficina de él, yo tenía una relación muy directa con mi padre, muy afectuosa. Sí. Y él entonces me dice, yo podría ser tu padre, ¿verdad? Y lo miré serio. Y me dijo, tu hermano mayor. Digo, eso sí. Sí, ¿y cómo lo conociste? Mira, te lo hago breve. Sí. Un día yo estaba mirando un programa de televisión donde aparecía un médico que era conocido, pero no tan conocido como él fuese. Año 78, dictadura militar, una serie de cosas. Y él dice en el programa, los jóvenes deberían leer a dos grandes escritores argentinos, a Luis Franco y Ezequiel Martínez Estrada. Y yo acababa de publicar Conversaciones con Luis Franco. Mirá. Lo había publicado con amigos, porque ninguna editorial quería publicarlo. Entonces dije, ¿quién es este médico que cita a Luis Franco y que lo ha leído? Claro. Uno de los grandes escritores, Lugones, Franco, bueno. Y entonces se lo llevé al Güemes. Y a los ¿Fue dos... fácil contactarse con él? Yo o se no? lo llevé y lo dejé en mesa de entrada. Okay. La anécdota es muy graciosa, además, porque la secretaria, una de las secretarias me dice, déjeme su teléfono y sus datos. Y yo tengo sentido del humor y le dije, prefiero no dejarle los datos, porque a ver si se confunde de ficha, me llaman y me operan. Y lo opera de ¿no? algo. Y entonces yo le dejé el libro ahí dedicado al doctor. A los 2 meses me llamó, me dijo que lo había leído, que le había gustado mucho y quería conocerme. Fui entonces a verlo cuando me dijo. La secretaria, siempre me acuerdo, me dijo, el doctor tiene 15 minutos para usted. Ah. Bueno... ¿Entre operación y operación? No, era bueno, en un ritmo determinado que se daba. Estuvimos 2 horas hablando. Mirá. 2 horas. Y ahí hablamos de todo. Hablamos del país, hablamos de política, de los sindicatos, de literatura, de historia, de Artigas, de Citarrosa, de todo. Eso le gustaba, ¿no? Porque, Sí, a ver, sí. conozcamos, como yo recién te decía, el cirujano, todo eso lo conocemos, pero ¿qué otra parte de René que vos pudiste conocer nosotros fue un hombre muy podemos descubrir completo, hoy? fue un hombre muy completo. Fue realmente, además que me haya puesto a mí como jefe de relaciones públicas. Luego fui subdirector del centro editor de la fundación, el director era él, y miembro del comité de ética. Yo le debo mucho a él. 22 años fueron. ¿Qué cosas? Favaloro era un hombre que se interesaba en líneas generales por todo. Tenía una sensibilidad muy grande por todo. Por ejemplo, yo recuerdo que en una oportunidad le estaba hablando de Rosa de Luxemburgo y él me dijo, me gustaría leer algo de Rosa de Luxemburgo. ¿Me ¿Tenía explico? tiempo viste, porque viajaba, daba conferencias, Claro. Atendía. atendía, pero daba tenía, clases? no quiero decir, he conocido gente muy capaz en mi vida, pero muy pocos con una capacidad práctica, además, como la de él. Era una obviedad, voy a decir, era un talento enorme, pero además tenía un talento práctico. Es decir, por ejemplo, él muchas veces me llevaba en coche a casa después del trabajo. Y en una oportunidad me dijo, toma nota, Carlos, que te doy una receta de mi abuela, así se la das a tu mujer de cocina, de cómo era. ¿Me explico? Entonces, eso, pero además estábamos, por ejemplo, en un congreso de cardiología y había cosas muy simpáticas. Nosotros nos encontrábamos con gente muy pedante y muy tilinga. Bueno, hay en todos lados. Sí, claro, por eso, como hay en todos lados, empresarios, industriales, una cantidad de gente. Y entonces él de pronto me miraba, y esa mirada, ¿qué significaba? Significaba, este tipo nunca pasó el lampazo en su casa. Qué bárbaro. ¿Está acaso? Sí. Claro, ¿no? Sí. Carlos, ¿y de Jacinto Arauz te habló? Sí, claro, me habló de Jacinto Arauz. Es decir, la primera entrevista, él me empezó a contar su historia. Cómo se formó, qué hizo, quiénes eran los padres, de una familia muy humilde. Sí.
lo que significó el estudio. Él tenía una vocación de trabajo enorme, enorme. Y además estaba marcado a fuego por una honestidad muy grande, porque él estudió en La Plata con grandes maestros. Era otro país, era otro mundo, donde la gente pensaba y creía en la honestidad, creía en el sacrificio, y que además creía en ese esfuerzo que de pronto se podían hacer determinados tipos de cosas. Sí. Entonces fue muy lector, etc. Y me habló de Jacinto Araoz. Él viaja a Jacinto Araoz casi por casualidad. Él iba a ingresar al hospital en Buenos Aires, en La Plata, perdón. Sí. Y... necesitaban un médico. Necesitaban un médico allá. Él va por 2 o 3 meses. El médico vuelve, creo que viene a Buenos Aires, hace unos estudios, está muy mal. Él se queda. Sí. Y se queda 12 años. Muy a lo doctor Maradona, ¿no? Allá en Formosa, algo muy similar. Bueno, es otro de los médicos fenomenales que hemos tenido. Hemos tenido muchos, sin duda. Pero Favaloro además daba a esto, yo lo escribí en un artículo recientemente, un hombre que de médico rural termina siendo candidato a premio Nobel de Medicina. Sí, claro. ¿No? Nosotros, perdona, terminá que después... Y además... era un hombre que, por ejemplo, le interesaba la historia, pero una vez le dije, a mí me gusta mucho Alfredo Zitarrosa, le comentaba yo. Dice, uno de mis primeros... Entonces otro día me llama a la oficina y dice, mirá lo que tengo, vamos a escuchar a Zitarrosa. Y nos pasamos... Y se sentaban ahí a escuchar mientras... A Zitarrosa. trabajaban. No, en ese momento escuchábamos a Zitarrosa. No. Y nos emocionábamos con Zitarrosa. Sí, en Mercedes Sosa también le gustaba hacer Mercedes Sosa. Y Atahualpa Yupanqui. Y Atahualpa, y él me decía... Bueno, mi formación fundamentalmente es de letras, estudié el profesorado de letras, todas esas cosas. Y me dice, tenés que leer mejor la poesía de Atahualpa Yupanqui. Y me regaló un librito. Es decir, esos intercambios. ¿Qué eran esos intercambios? Yo soy hijo de gallego. Yo muchas veces le dije, fíjese qué cosa extraña. Yo hijo de gallego, usted hijo de sicilianos. Es una mezcla difícil acá, ¿no? Pero muy argentina. Sí. No, pero además juntos. Claro. ¿No? Entonces, me acuerdo de un viaje a Galicia. Y dije, ¿qué le llevo al doctor? Y entonces compré un repasador de Galicia. Y se lo llevé. Está bien, hermoso. Está bien. Y él me trajo después uno de Sicilia. ¿No? Perfecto. Y hacíamos ese tipo de intercambios. Cosas que además mucha gente del entorno no entendía. Pero porque ustedes tenían una relación especial, ustedes eran, como vos lo dijiste en el comienzo de la charla, eran como hermanos. Hablabas de viajes, nosotros también viajamos. Qué bien. Porque vos te vas a Galicia, yo me fui a Jacinto Araoz. En realidad nosotros nos fuimos a Jacinto Araoz.